2. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. La sesión va a estar dividida en dos partes. La primera es hablar sobre las instrucciones de las actividades de la próxima semana, para lo que vamos a empezar hablando sobre el cronograma de actividades. Y luego vamos a hacer un ejercicio sencillo, bastante corto, sobre las estructuras que deben estar estudiando en ese momento o las estructuras que deben estar revisando en los componentes formativos. Am, Daniela, entonces me confirmas, por favor. Me escribe Daniela si no me puede escuchar. ¿Me escuchas, por favor? Si me escuchas entrecortado, es muy posible que sea tu conexión a internet. Ah, listo, profe, sí, ya estoy mirando porque sí se escucha muy entrecortado. ¿Me escuchas ahí mejor? Sí, sí, señora. Ok, perfecto. Entonces voy a seguir entonces con la sesión. Como les decía, voy entonces a empezar por el cronograma de actividades, hablar sobre las actividades que están desarrollando en este momento y las instrucciones de las actividades que van a desarrollar la próxima semana. Y ya eh, la segunda parte de la sesión voy a hacer un ejercicio corto sobre las estructuras que ustedes deben estar estudiando en este momento en el componente formativo. Entonces, voy a dar clic en contenido del curso. Vamos a ver el cronograma de actividades. Y en este momento bajo aquí para que podamos ver. Sí. En este momento, ustedes deben estar trabajando en nuestra resultado de aprendizaje número 2, que tiene como actividades desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia de producto llamada Foro Let's Meet. Eso es lo que ustedes deben estar desarrollando en este momento. Por cronograma lo tenemos dispuesto hasta el 17 de julio. Sin embargo, nuevamente, como se ha dicho desde el principio, todas las fechas son informativas. Las actividades quedan habilitadas hasta la fecha final de recepción de evidencias del curso, que será el 1 de agosto. Entonces, todo queda abierto y todo queda habilitado para ustedes. Eso sería el componente formativo Let's Introduce Ourselves y luego la evidencia de producto y desempeño Let's Meet o foro Let's Meet. Las instrucciones de estas actividades las encuentran en la sesión anterior. La grabación se encuentra en sesiones en línea, grabaciones, y ahí encuentran el, am, las instrucciones de esas actividades y lo que se desarrolló en la sesión anterior, que fue la revisión de oraciones. En este momento, ustedes, perdón, la próxima semana, del 18 de julio hasta el 24 de julio, bueno, nuevamente, fechas informativas, la próxima semana empezaremos a desarrollar las actividades de resultado de aprendizaje número 3. ¿Qué pasa? El resultado de aprendizaje número 3 tiene dos evidencias, ¿ok? Y aquí es donde muchas personas se quedan en el curso y quiero que tengan esto en cuenta, pues, porque es ahí donde ustedes tienen que empujar un poco más, tienen que ser un poquito más exigentes con ustedes, que van a desarrollar dos evidencias por ese resultado de aprendizaje. Las evidencias son sencillas, pero igual son dos evidencias en ese resultado de aprendizaje. Para la primera semana de ese resultado de aprendizaje, que será del 18 de julio al 24 de julio, estaremos desarrollando el componente formativo This is what I do every day, que es el mismo componente formativo para las dos evidencias. This is what I do every day, o esto es lo que hago todos los días, y ustedes van a desarrollar la evidencia presentación rutina diaria. ¿Ok? Ya para la próxima semana, del 25 de julio en adelante, vamos a desarrollar el mismo componente formativo, pero la evidencia de desempeño llamada video presentación. Entonces, son dos evidencias. ¿Ok? Para ese mismo resultado de aprendizaje. Vamos a empezar hablando en esa sesión, o vamos a hablar en esa sesión más que todo, sobre la evidencia de presentación de rutina diaria. Entonces tenemos el componente formativo, This is what I do every day, y la evidencia presentación rutina diaria. Voy a buscar ese componente formativo
Actividades de aprendizaje guía. Y aquí ya tengo componente formativo. This is what I do every day. Doy clic aquí. Vamos a abrir ese recurso. Y aquí tengo entonces lo que voy a estudiar en cada uno de esos elementos. Empiezo por revisar la introducción, reviso muy bien, doy clic en continuar. Y aquí empiezo ya hablando sobre preposiciones de tiempo. Tengo in, on, at, ¿ok? Que es muy importante especialmente para hablar de horas o de tiempos en el día. Tengo otras preposiciones como by, until, since, for, before, after, during. Cada una de ellas tiene el modo de utilización, tiene ejemplos y pronunciación. ¿Okay? Tenemos aquí la forma interrogativa de esas preposiciones y una actividad didáctica. Realizamos la actividad didáctica, seguimos al siguiente elemento. Tenemos ya rutinas diarias. ¿Ok? En rutinas diarias, entonces ustedes empiezan hablando ya en presente simple, oraciones bastante sencillas y cortas, concisas y directas al grano, como siempre se los he exigido en las evidencias y en las actividades. Y tenemos los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son? To get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast, to walk, to run, to cook, to shave. Hay muchísimos ejemplos de todos los verbos en infinitivo. Ya tenemos entonces la preposición to. Ojo, la preposición to para esos verbos infinitivos. Muy bien. Acá tengo los verbos de rutinas diarias, cómo se conjugan para diferentes personas, los hobbies o pasatiempos, cómo expresamos las horas del día, actividad didáctica, seguimos el siguiente componente y ya tenemos la estructura likes and dislikes. Ojo, likes and dislikes. Ya tengo la estructura como tal, me dice qué es la estructura like, qué es la estructura dislikes o dislike. Y cómo se componen esas oraciones, cómo se construyen esas oraciones. Ok, vamos a revisar todo muy bien. Todos estos componentes lo vamos a estudiar muy bien. Aquí tengo un video que me explica exactamente cómo desarrollar esa estructura y así hacemos la actividad didáctica. Este es el componente formativo que tenemos que desarrollar para ese resultado de aprendizaje, esa primera semana de ese resultado de aprendizaje. Voy a volver al curso de la plataforma y ya voy a revisar en la actividad de aprendizaje cuál es la evidencia que me mencionaba el cronograma, que era presentación rutina diaria. En presentación rutina diaria, aquí está el elemento, aquí están las instrucciones y aquí está el botón ver evidencia, que es donde ustedes van a enviar la evidencia como tal. Les voy a dar clic en las instrucciones y vamos a leer esas instrucciones juntos para que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que desarrollar en esta evidencia. Ok. Muy bien. Dice. La presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días, como pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse e ir al trabajo, de acuerdo al siguiente contexto. Les decía desde el inicio del curso que todas las actividades tienen un contexto que usted tiene que desarrollar para poder desarrollar las oraciones o lo que se solicita en cada una de las actividades. Usted es dueño, este es el contexto, usted es dueño o dueña de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Usted es dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Tenga en cuenta las notas al finalizar este documento. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar este documento les voy a dar más información acerca de este contexto. Dice, dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria, teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día según el contexto anterior. ¿Cuál es el contexto? Usted es dueño o dueña de una finca donde se cultivan papas y donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. A continuación, algunas de las acciones generales que un individuo puede realizar diariamente. Verbos, aquí está wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush one's teeth,
make the bed, go to work, comb one's hair, brush one's hair, get dressed, shave, take the bus, sweep, garden. Diferentes verbos, usted va a poder utilizar cualquiera, incluso si no es aquí, también puede utilizar los verbos que usted considere. No es obligación utilizar estos verbos en su totalidad, pero sí es importante que tenga en cuenta que tiene que dejarle claro al lector y a su instructora que está utilizando los verbos correctamente. Por ejemplo, miremos esta oración, esta expresión que es un verbo compuesto. Brush one's teeth. Cuando hablamos de one's, estamos hablando de uno. Esa es literalmente la expresión de uno en español, o sea, los dientes de uno. Pero cuando usted está haciendo sus oraciones, usted no va a utilizar la expresión once o la expresión de uno, usted va a utilizar su perdón, su pronombre posesivo, my teeth. Si por ejemplo dice, no, pues yo voy todas las mañanas y le cepillo la piel o los pelos de la vaca que tengo en la finca. Entonces le cepillo los pelos o la piel de la vaca, de la vaca. Entonces tendrá que ser el pronombre its, que es el posesivo de animales o de cosas o objetos. La tercera persona, it, que es neutral, no es she, no es he, es it. Entonces, para el posesivo sería its, ¿ok? Usted tiene que revisar muy bien los pronombres que va a utilizar. No me utilice la expresión once porque no sé a quién se está refiriendo. Aquí pongo la lista para que se entienda que es sobre alguien que estamos hablando, pero usted va a apropiarse de sus verbos y sus expresiones para poder realizar las oraciones correctamente. Sigo con las instrucciones. Aspectos para tener en cuenta durante el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia puede hacer uso de algunas herramientas digitales con lo que le permita desarrollar presentaciones con diapositivas como PowerPoint, emails, Genially, Prezi, entre otras. Para el desarrollo deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos y ahí les nombra qué es lo que tienen que hacer. Una vez finalizada la presentación, guárdela y expórtela a PDF. Obtenga el enlace de acceso de que permita al instructor visualizar el contenido elaborado, pero me envía a mí también ese PDF o ese archivo en Word o ese archivo en PowerPoint. En cualquier software que lo hayan utilizado lo necesito para poder hacerle observaciones directamente a su archivo, ¿ok? La parte de abajo dice los lineamientos generales, entregar el PDF o el archivo, mínimo 5 diapositivas, máximo 8. El formato puede ser PDF, PPT, Word, como quieran. ¿Ok? Y me hacen el envío de la evidencia como tal por medio de la plataforma. ¿Ok? En la parte de arriba les decía que revisaran la parte inferior de ese documento. Pues aquí tengo ejemplos y recursos que les va a ayudar con el tema del contexto. Entonces, para mayor contexto, lo que se hace en el campo de herramientas, revise los siguientes links. Aquí hay unos videos, aquí hay un blog. Luego dice si requiere un mayor vocabulario relacionado a las fincas o las granjas. Aquí hay unos recursos. Y aquí les doy una nota. Son recursos que les doy, no son para copia y traducción. Ok, usted a mí me va a enviar oraciones sencillas, cortas y directas al grano. No se ponga a elaborar oraciones porque no es el funcionamiento o el propósito de este curso, de este nivel. Usted me va a enviar a mí oraciones cortas. ¿Cómo que? I wake up at 9 a.m. Esa es una oración corta, completa. Tiene su sujeto, pronombre o persona, tiene su verbo y tiene su complemento. Eso es lo que necesito, ¿ok? Esas son las instrucciones. Voy a volver entonces donde estaban esas instrucciones. Las instrucciones, presentación rutina diaria. Y aquí tengo entonces, en la parte inferior dice ver evidencia, doy clic en ver evidencia. Y aquí donde dice subir tu respuesta, sube tu respuesta, usted va a poder dar clic en adjuntar un archivo y adjunta su archivo directamente
el intento de evidencia y me lo envía con el botón contestar. ¿Tenemos alguna pregunta respecto a lo que se ha dicho en las instrucciones? Yo, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando uno vaya a hacer la presentación en PowerPoint, un ejemplo, o sea, uno coloca la imagen y luego pone la frase y ya. Sí, lo puedes hacer de esa manera. Lo que me interesa es ver la oración y que pues la oración tenga algún tipo de vínculo con la imagen que estás hablando para que me pueda dar un poco de contexto de lo que estás hablando, pero realmente lo que necesito es la oración. Entonces sí, puede ser eso. Ah, listo, y ya, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Listo. Gracias, Daniela. Elian, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señora, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, voy a parar de compartir aquí y voy a compartir con ustedes un archivo que ya tengo listo para ustedes. Muy bien. Entonces, creo que en la parte superior de esto, sí. Aquí está el cuadrito que realizamos o que trabajamos la sección anterior que habla sobre los pronombres personales, los pronombres posesivos, el verbo to be y el verbo to have conjugados para esos pronombres. Entonces, recordando pues esos pronombres, I, you, he, she, it, es la tercera persona, you, we, they, y los posesivos, my, your, his para he, her para she, its para it, your, or, our y their. Entonces, my, your, his, her, its, your, our, their. Esos son los pronombres personales y los posesivos. En este momento quiero hablar sobre la estructura del presente simple que ustedes están viendo ya en los componentes formativos y más específicamente también lo que van a utilizar en en las evidencias que vendrán para la rutina diaria. Entonces, el presente simple en su estructura más sencilla, la estructura más sencilla es utilizar un sujeto o pronombre, lo acabamos de mencionar, I, you, he, she, it, we, you, they, we, you, our, they. Perdón, our es posesivo, we, you, they. Ese sería un pronombre, bien, una oración tiene un sujeto o un pronombre o una persona, luego tiene un verbo y tiene un complemento. Esa es la estructura sencilla, la más básica de una oración y eso da una oración completa. Cuando se termina esa oración se pone un punto y eso le deja saber al lector que esa es una oración completa. El presente simple utiliza la misma estructura. Tenemos un sujeto pronombre, tenemos el verbo de manera infinitiva o regular y tenemos un complemento. Cuando ustedes vean el componente formativo de ese resultado de aprendizaje número 3, que empieza la próxima semana, ustedes se van a dar cuenta de lo que acabamos de ver en el componente formativo y es en los verbos infinitivos con la preposición to. También pueden utilizar el verbo de forma regular. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Y hablando de rutinas diarias, tengo el ejemplo we, sujeto pronombre, breakfast at 7 a.m. ¿Qué pasa? Esta oración, como se tiene aquí estipulado con los colores, está indicando que we es el pronombre y que el resto sería el complemento. ¿Por qué? Porque breakfast no es un verbo, ¿ok? Breakfast no es un verbo, dinner no es un verbo, lunch no es un verbo. Eso sería un sustantivo y eso iría como un complemento. Pero el verbo sería el verbo have, el verbo eat,
el verbo cook, el verbo make. Cualquier acción que ustedes decidan utilizar en esa oración, ustedes van a poder utilizar en esa oración antes del complemento, muy bien, indicando que se está o comiendo el desayuno o haciendo el desayuno, o cocinando el desayuno, organizando el desayuno, bueno, lo que ustedes quieran decir. Pero tengan en cuenta muy específicamente y específicamente para estas evidencias que vienen, que cuando utilizan esos sustantivos no son verbos. Ustedes requieren un verbo en su oración y esa es la estructura que ustedes tienen que tener muy clara. Luego tengo esta oración. Dice, I help my grandmother to make the dinner. Muy bien. I sería el sujeto del pronombre. My grandmother, perdón, help sería el verbo. Y el complemento sería my grandmother to make the dinner. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que vamos a utilizar la estructura sencilla, básica para esas oraciones. Un pronombre, un verbo y el complemento. En la siguiente dice, I go to the church. Go sería el verbo, I sería el sujeto pronombre y to the church sería el complemento. Tengo la siguiente oración, I milking the cows. Milking sería un verbo, pero realmente estaría usado o utilizado de manera incorrecta porque no tiene, por ejemplo, por lo menos está terminado en ing y esto indica que sería un verbo progresivo, que la acción se está desarrollando en el momento en que ustedes están hablando, pero no tienen verbo to be, así que no sería ni presente simple, ni presente progresivo, ni ningún tiempo, así que es incorrecta la oración y aquí la corrijo diciéndoles el pronombre está correcto, I. Necesito un verbo de forma infinitiva o regular, milk, y tendría que tener un complemento, the cows. ¿Ok? Entonces, la oración quedaría como I milk the cows. Ese sería el presente simple. Muy bien. Y por último tengo I brush teeth. Brushed está en pasado, termina en ed, es un verbo en pasado y esto es incorrecto para oraciones de rutinas diarias, ya les voy a hablar al respecto. La forma de corregirlo sería I brush my teeth. Como les decía hace un momento con las instrucciones, utilizamos un posesivo, my. Entonces tengo el pronombre, que es I, tengo el verbo brush, que es el verbo o en su forma regular, y tengo el complemento que ya es con el posesivo my, ¿ok? Ahora, esas dos últimas oraciones, I milking y I brushed, terminada en ed, no deben ser utilizadas para rutinas diarias. Primero que todo, la oración número 4 es incorrecta por cualquier tiempo que lo vamos a ver y la número 5 es en tiempo pasado. Las rutinas diarias siempre las vamos a expresar en el presente simple. Siempre, siempre vamos a expresar las rutinas diarias en el presente simple porque son cosas que se realizan constantemente. Son cosas que se realizan todos los días, es una rutina diaria. Entonces no es un tiempo en el pasado, no puede ser un tiempo en el futuro, no puede ser un tiempo progresivo, es algo que se realiza cada uno de los días. Entonces utilizamos el presente simple. Si ustedes me envían una oración en esta actividad de rutinas diarias en otro tiempo que no sea presente simple, la actividad no puede ser aprobada. Yo les estoy evaluando el uso del presente simple. ¿Listo? Ahora quiero hacer una pausa y bienvenido Miguel a la sesión. Entonces quiero que ustedes en su dispositivo creen una oración utilizando el presente simple. Daniela, Elian, Miguel, por favor, realizan o crean una oración utilizando el presente simple y me lo escriben en el chat. Les voy a dar unos minutos para que lo escriban y me la pongan en el chat y aquí la analizamos todos en la sesión. Entonces voy a darles unos 2 minutos para que creen una oración utilizando el presente simple.
Entonces me la escriben en el chat, por favor. Muy bien, Daniela escribió su oración. ¿Alguien más? Elian y Miguel, por favor, escriben su oración en el chat. Ok, Miguel escribió. Muy bien, muchas gracias. Entonces tengo la oración I sing every day. Ay, 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 espérame. Ah, I sing every day. Me la escribe Daniela, me dice I sing every day. Entonces miremos. ¿Tiene un pronombre o un sujeto? Sí, tiene un pronombre o un sujeto. Muy bien. Tiene un verbo, sing es un verbo. Muy bien. Sing es un verbo y está bien conjugado. Luego dice every day. Every day es un complemento, sí. Utiliza un adverbio y un sustantivo. Muy bien. Oh, perdón. Color. Muy bien. Why, why? Why didn't you change colors? Change colors, baby. Okay, fine. I sing every day. Muy bien, Daniela. Miguel dice, the sun rises every morning. Very good. The sun rises every morning. Entonces aquí tengo a ver qué nos dice la estructura. La estructura me dice un sujeto o pronombre. Tengo un sujeto. Muy bien. Muy bien. Tengo un verbo. Rises, que está muy bien conjugado. ¿Conjugado para quién? Para la tercera persona. The sun. Sun, el sol. The sun sería la tercera persona, sería it. ¿Ok? Y rise, que sería el verbo, tiene la S, está conjugado. Rises, muy bien. Y luego tengo every morning, que sería el complemento. Muy bien. Y Elian me hace una oración también, muy bien. Dice, I play soccer. Very good. Tengo el pronombre personal. El pronombre personal, I. Tengo el verbo play y conjugado correctamente para esa persona, play. Y ya tengo un complemento, soccer. Muy bien, genial. Ahora vamos a subirle un poquito la estructura aquí, ¿no? Trabajando todavía con el presente simple. Esta es la estructura like. La estructura like tiene dos variaciones. Estamos hablando de presente simple. Tiene dos variaciones. Una o las dos estarían compuestas por un sujeto, un pronombre, que ya lo tienen ahí clarito cómo se utiliza, un verbo, que en este caso sería like o dislike, también puede ser love or hate. Ustedes cuando vean ya el componente formativo ya tendrán más claro cuándo se utiliza love or hate. Estamos hablando de un espectro de lo que va desde lo más negativo hasta lo más positivo. Love sería lo más positivo y hate sería lo más negativo. Like and dislike, la misma funcionalidad, positivo y negativo. Like, dislike, love or hate. Me gusta, no me gusta, me encanta, detesto. ¿Ok? Like, dislike, love, hate. Y ya en el complemento es que empieza la diferencia entre las dos estructuras. Una es un complemento por un sustantivo. ¿Ok? Puede ser los computadores, las pelotas de fútbol,
las vacas, las motos, los gatos, los perros. Utilizándolo como sustantivo, van a tener que ponerlo de forma plural. ¿Ok? Plural. Y en la segunda variación, la otra variación de esa estructura like, será un complemento por un verbo, una acción. Jugar, cocinar, trotar, caminar, pintar, ver, acciones, son verbos. Y cuando se utilice esto, ustedes van a tener que utilizar ese verbo de forma infinitiva con esa preposición to. ¿Ok? Entonces vamos a ver ciertas oraciones aquí y vamos a ir mirando cuál es cuál. Tengo, I like carrots. Tenemos el pronombre o sujeto, tenemos el verbo de la oración que sería like, en este caso estructura like, y ya tenemos un complemento plural, sustantivo plural, carrots, zanahorias. Me gustan las zanahorias. Dese cuenta que no está las, no está el artículo the, vamos directamente con el sustantivo en plural. ¿Por qué en plural? Porque no estamos hablando de una zanahoria en específico, estamos hablando de las zanahorias en general. Todas zanahorias. Si yo voy a especificar, entonces tengo que ser más específica con mi oración. ¿Listo? Tengo la oración I sell vegetables. Se dan cuenta que esa es una oración en el presente simple. Utiliza el pronombre personal, el verbo y el complemento que sería un sustantivo en plural. Vegetables. Ese es como la forma más sencilla de manejar la oración. Tengo la oración I wake up. Se dan cuenta que es un verbo compuesto, es un verbo y una partícula, wake up at 6 a.m. Lo mismo, presente simple, I wake up es el verbo y at 6 a.m. sería el complemento. Tengo el verbo en la oración I eat eggs with bread. Pronombre, verbo, complemento con su sustantivo en plural. Y luego tengo la oración I like to listen to music. Ok. I like. Pronombre, el verbo like. Y tengo un verbo aquí. To listen. To listen. Este verbo listen siempre va a ir en sándwich, como le digo. Siempre está casado con la preposición to. Entonces tengo to antes de empezar la oración, el verbo listen y to al terminar la oración. Perdón, el verbo listen. Es la forma de manejar el verbo listen. I like to listen to music. Siempre se va a utilizar esa preposición to en ese aspecto. ¿Ok? Y esa sería una oración por el complemento que sería un verbo o una acción. Entonces tengo I like to listen y el complemento aquí sería, el resto de la oración sería to music. Bien, entonces es la única excepción que les puedo dar con esa preposición to. El verbo listen siempre va a ir con las dos preposiciones, el misma preposición, pero va a ir el verbo listen va a ir entre las dos preposiciones. Vamos a hacer el mismo ejercicio, entonces ustedes por favor desarrollen una oración utilizando la estructura like, ya sea por un complemento, por un sustantivo o por un verbo o acción. Y la ponen aquí en el chat y la estudiamos todos juntos. Bien, Daniela puso su oración. Elian y Miguel. ¿Alguien más se unió? Permítanme. Alberto. Bienvenido, Alberto. Si puedes, por favor, también escribe tu oración en el chat. Estoy esperando a Elian, Miguel.
Ah, sí, les voy a dar un minutito para que escriban su oración. Miguel escribió, Alberto escribió, me falta Elian. Muy bien, vamos a ir trabajando con las que tenemos. Elian, por favor, escribe tu oración. Aquí tengo la primera oración que es Daniela. Escribe, he dislike run. Ok. Entonces vamos a, vamos a revisar la oración. He, tenemos un sujeto o pronombre. Muy bien. Tenemos un verbo, dislike, pero en este caso vamos a revisar ese verbo. Muy bien, tenemos que revisar ese verbo porque todos los verbos tienen que ir conjugados para la persona o el pronombre o el sujeto de la oración. Bien, entonces tengo dislike, sería el verbo. Dislike no está conjugado correctamente para ese pronombre o ese sujeto. Es el sujeto he, que es la tercera persona. Para esa persona, para ese sujeto, el verbo tiene que ir conjugado con la S o la ES de acuerdo a cada caso. En este caso debe tener la S. He dislikes. He dislikes, ¿ok? He dislikes. Y esta palabra que tenemos aquí en final de la oración es un verbo, es una acción. Y si miramos lo que tenemos en pantalla, la estructura que tiene que tener la oración, cuando se habla de un verbo o una acción, ese verbo tiene que tener la preposición to. ¿Ok? Entonces, he dislikes to run. He dislikes to run. Ese sería el complemento por la acción y tiene que ir siempre con esa preposición to. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí como para que se pueda ver. To run. Bien, tengo aquí la siguiente oración. Entonces, Daniela, ahí ya puedes ir corrigiendo tu oración, ¿listo? Alberto dice, he like music. He like music. Tengo el pronombre o sujeto he. Muy bien. El pronombre o sujeto he. Tengo el verbo like. Recordemos que like o dislike es un verbo y tiene que ir conjugado para la tercera persona cuando se utiliza la tercera persona en su oración. Entonces, en tercera persona, perdón, en su oración tenemos la tercera persona que es he. Like tiene que ir conjugado con la S, que sería la conjugación para el verbo de tercera persona en presente simple. Y tengo el complemento music, que sería un sustantivo y es no contable, es decir, no se puede pluralizar porque es no contable. Muy buen ejemplo porque así puedo hablar de lo que es no contable y lo que es contable. Eh, los sustantivos que son contables lo vamos a pluralizar, los sustantivos que no son contables pues ya vienen en su forma no contable, no puede pluralizarse, no puede decir, eh, por ejemplo, la palabra, voy a escribirlo aquí,
No, eso no sería buen ejemplo. La palabra, ok, water, agua, water. Es un sustantivo no contable. La forma de yo contabilizar el agua sería con una unidad de conteo, como por ejemplo, glass of water, uh, cup of water, pints of water, liter of water, ¿ok? Esa sería como la forma de contabilizar el líquido como tal, pero el sustantivo, water, es no contable. Entonces no sería forma, habría una forma de contabilizar, perdón, de pluralizar esto. Lo pluralizamos es la unidad contable del líquido como tal, ¿bien? Entonces tengamos en cuenta cuando un sustantivo es contable o no contable para pluralizar. Tengo la oración. He enjoys playing the guitar. Escribe Miguel. Miguel luego lo cambia por like. Likes. Ok. Voy a ponerlo así. Enjoys sería un verbo positivo que también podría asociarse al gusto, entonces podría utilizarse. Sería una forma un poquito más avanzada de ver ese verbo like. Cualquiera de los dos es válido mientras lo estés conjugando correctamente en tu oración. Entonces tengo el presente, perdón, el pronombre, porque siempre digo presente. El pronombre personal, he. Tengo un verbo, enjoys o likes, cualquiera de los dos. Los tengo bien utilizados aquí. Están conjugados con su S para la tercera persona. Y luego digo, eso es un complemento por un verbo, una acción que no cumple con la preposición to, pero está utilizando el verbo como un sustantivo terminado en ing. ¿Qué quiere decir esto? Esa sería una forma un poco más avanzada de revisar ese complemento por un verbo o por una acción. Utilizar el verbo terminado en ing como un complemento vuelve ese verbo en un sustantivo, sin perder la característica del tiempo del verbo. ¿Qué quiere decir esto en la funcionalidad de la oración? Si ustedes están viendo, por ejemplo, la oración que dice, he likes playing the guitar, cuando yo recibo esa oración, lo que yo recibo como significado de esa oración es que a esa persona le gusta cuando está tocando la guitarra. Bien, no es tanto el que le guste tocar la guitarra de manera infinitiva en cualquier tiempo, en cualquier momento de su vida, es el momento específico cuando está tocando la guitarra. Que también podría ser, es válido poder explicarlo o decirlo cuando estamos hablando de gustos o disgustos, entonces no hay problema en esa oración. Pero se puede poner un poco más complicado cuando ustedes están trabajando esas oraciones y están siguiendo una estructura específica. Entonces, yo lo que sugiero es que trabajen la estructura básica para poder mantener ese tiempo dentro de la oración. Si ustedes quieren trabajarlo de esta manera, utilizando el ing, pueden utilizarlo teniendo en claro que ese verbo ya no sería el verbo de la oración, sino sería el sustantivo dentro del complemento de la oración. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro para todos? Ah, Elian envió la oración. Muy bien. Dice Elian. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, corrigió. Ok. I like to be with you. I like to be with you. Espérame, espérame. Ah, ok. Sí, tenías unas inconsistencias en la oración anterior. Vamos a trabajar las dos por si las moscas para que quede claro a todo el mundo. Aquí tengo esta y aquí tengo esta. Porque son inconsistencias que se dan usualmente en las actividades, entonces sería bueno trabajarlas. Aquí tengo las dos oraciones. ¿Listo, Elian? Bueno. Eh, la primera dice, I like to be with you. I, pronombre, bien.
Like, muy bien, conjugado para ese pronombre. Like. Y ya tengo, miren, tengo un verbo, be, y lo utiliza correctamente con su preposición to. Muy bien. With you, que sería ya el complemento por acción. To be with you. Muy bien. Pero luego tengo la oración hi, que ya sería tema de ortografía. Ok, vamos a corregir esto aquí. Vamos a ponerle he. Vamos a creer que era he lo que quería decir ahí. He tendría un pronombre. Muy bien. Like. Entonces, la misma inconsistencia que tenemos acá con esa conjugación. Tenemos que tener la conjugación en presente simple para esa persona o ese pronombre que sería con la S, likes. Eh, Creo que aquí querías decir watching. Sí, watching movies. Sería lo mismo que la oración anterior. Podríamos utilizar, o la oración que nos entregó Miguel, podríamos utilizar ese verbo como un sustantivo terminado en ing. Está bien. Eso quiere decir que a esa persona le gusta el momento cuando está viendo películas. Creo que aquí watching. Let me see something real quick. Because I might be watching. Okay, good. I might be crazy. Este sería entonces el complemento de la oración, y ya sería por un sustantivo, perdón, por un verbo. Muy bien. Muy bien. Ah, ok. Él dice, era I, solo que le puse la H sin querer. Entonces, I like watching movies. Bien. Entonces, like ya no tendría la S, que sería la conjugación correcta para ese pronombre o esa persona. Muy bien. Este tipo de estructuras, este tipo de oraciones es lo que quiero ver en sus evidencias de la próxima semana. Presente simple y la estructura like. Cuando estén trabajando la estructura like, van a ubicar en esa oración el verbo principal, y lo van a conjugar para ese pronombre o persona de la oración. ¿Listo? Muy buenas oraciones, Elian, gracias por darnos diferentes ejemplos. Daniela, gracias por la oración. Miguel también. Alberto, ¿está todavía en sala? Sí, Daniela salió. Ok, muy bien. Esa sería nuestra sesión del día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las estructuras que deben trabajar? Muy bien. Entonces tenemos en cuenta presente simple y la estructura like. Las oraciones con esa composición de verbos like, dislike, love, hate. Aquí tenemos enjoys. Podría existir una cantidad de verbos para poder reemplazar esto. Vamos a trabajar lo básico, que sería like or dislike or love or hate. Sin embargo, ustedes revisan sus oraciones y si se dan cuenta que los verbos están conjugados para las personas de la oración, háganle. Envíenme las oraciones cortas, sencillas y directas al grano, como se solicitan en las instrucciones, eh, para poder revisar sus oraciones y saber muy bien, o sea, a qué se refieren, no tener que pedirles que los corrijan y demás. En fin, si no tenemos dudas acerca de esto, entonces voy a dar por terminada la sesión. ¿Tenemos dudas acerca de cualquier otro tema en el curso? Profe, no tengo duda, pero, o sea, eh, ¿cuándo más o menos podría yo entregar las oraciones, pues? Elian, las evidencias están abiertas durante todo el curso. Usted podrá enviar las actividades en cualquier momento del curso. Tú vas a tener en cuenta en el cronograma de actividades cuál es la fecha de cierre de recepción de evidencias. En el cronograma lo tengo, si no estoy mal. El cronograma está.
Fecha límite, recepción de evidencias desde el 1 de agosto a las 11:30 de la noche. No podrás enviar más actividades. Así que tú puedes enviar las actividades en cualquier momento del curso. Dice Miguel, está permitido que guarde la información de los componentes formativos en Word para cuando acabe el curso siempre tener la info y repasar. Eh, que tú puedas copiarlas, pues siempre está el tema de copyright, ¿no? Pero déjame ver algo porque creo, si no estoy mal. Hay algunas actividades que no vas a poder copiar directamente porque son como utilizando un recurso dinámico, pero sí puedes guardarlas. Lo que no te aconsejo es guardar las actividades didácticas porque es como para tu aprovechamiento que el sistema te diga qué corregir y qué no corregir. Yo no tengo problema, podría haber problemas con copyright si no piensas compartirlo con nadie, pues creo que podrías aprovechar el contenido. ¿Listo? Elian dice, bueno, muchas gracias, no hay problema. Sí, sí me entiendes, Miguel, lo que digo. Sí, eso sí. Pues yo no tengo problemas con que lo hagas, es para ustedes, es para su aprovechamiento. Si no piensas compartirlo con nadie, si no piensas lucrarte al respecto, yo no tengo problemas. Bien, listo. Si no tenemos alguna otra pregunta, entonces voy a dar por terminada la sesión y les recuerdo los medios de comunicación, estamos en el foro, estamos en notificaciones, estamos en el correo. Cualquier duda me pueden encontrar por cualquiera de esos medios. Con mucho gusto les ayudo con la información. Recuerden, pues, cuando envíen solicitudes o preguntas, envíen la información completa para no estar en ese ir y venir y poder aclarar la información desde el principio. Nos vemos la próxima sesión, que ya sería, creo que es el 17. No, 17 empieza la próxima semana. El 19. Nos vemos el 19 de julio a la misma hora. Hasta luego y que tenga una bonita noche.